Hoy es el tema educados. Vamos a ir al capítulo 4, versos 12 y 13 del libro de Efesios. Es muy importante, aleluya. Yo siempre me agarro con las personas porque piensan que la educación no es nada y la educación es mucho, aleluya. Tenemos temas educados, Efesios capítulo 4, verso 12 y verso 13, amén. Le prometo, aleluya, no tardarme mucho porque tenemos otras cosas que hacer, aleluya. Pero vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, hermanos, en este momento, sean 30, 40 minutos, aleluya, lo vamos a aprovechar en el Señor. Capítulo 4, verso 12 y 13 del libro de Efesios. ¿Está usted ahí? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, en esta hora, muchas gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres el que me has instruido, el que tú me has, Padre, dado a entender, Señor, muchas cosas que antes no comprendía, Señor. Señor, en esta hora, Dios mío, que valga, Señor, aleluya, tu palabra más que toda palabrería humana, Señor. Queremos llegar a tal conocimiento, a tal madurez, Señor, y queremos saber, Dios mío, aleluya, más y más. No quedarnos, Señor, neófitos, no quedarnos, Señor, en alfabetismo, sino que querer, Dios mío, aleluya, conocer, Señor, más y más de ti. La educación, Señor, tanto secular como la educación espiritual, que es más importante, Señor, es de gran beneficio en cada vida de cada ser humano. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a los que nos están siguiendo por Facebook, Dios mío, en diferentes redes. Los pongo en tus manos, Señor, que seas tú, Señor amado, Padre, abriendo, Señor, el conocimiento. Oh Dios mío, todo espíritu, Señor, que estorba la vida de ellos, se ha quitado en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, por Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Siéntese, hermanos. Aleluya. Agradecemos a cada uno, los que nos visitan. Dios los bendiga. Aleluya. Estamos aquí para servirles. Amén. Encontrando, aleluya. Déjalo puesto si quieres, Rudy, ya después te llamo al rato. Amén. Encontramos a través de los siglos, aleluya, que la educación fue y es fundamental. Es fundamental para todo individuo, para toda persona. Nunca Dios privó de educación o de letras a los antiguos. Siempre Dios, aleluya, proveyó educación, proveyó letras a los antiguos, ¿verdad? Yo me acuerdo que llegó un tiempo en la segregación, cuando el gobierno luchó mucho, y allá por los años 70, 60, tenían mucha discriminación. La mujer no podía estudiar, y muchos quizás de los padres de aquel entonces le decían a las hijas: tú vas a ir a conseguir nada más maridos si te doy estudio. Eso es lo que se decía allá por ese rumbo en mi pueblo. Los padres no creían en la educación de las hijas, más, bueno, tampoco en los hijos también. En los hijos, no, ya estás bueno, ya puedes a los 13 años, 14 años, ya puedes afilar un machete, ya te puedes ir a las labores del campo. Así le decían. Era así, era así. Y muchos hijos, a través de ese pensamiento, ¿verdad?, empezaron a decir: no, pues la escuela no sirve, mejor es ir a ganarme el dinero, hago más dinero que estando en la escuela, pues sin saber que, hermano, tiene valor la educación, tiene mucho valor. Ahora bien, ¿por qué hablo esto? Un día me tocó las palabras que dijo mi suegro. Le dijo a su hija, la actual esposa mía, y le dice:
Mira, le dijo, te tengo que dar estudio, le dijo. Y tienes que estudiar porque el día de mañana quizás puedes encontrar un hombre malvado que no tenga ganas de trabajar, que sea un haragán, escuche bien, que sea un haragán y que no te pueda mantener, pues tú tienes estudio para desempeñar un oficio o para desempeñar algo y te puedas mantener a tus hijos. Bien hizo, es correctamente lo que hizo, es correcto. Y a tal punto que le dio estudio a mi esposa. Yo siempre digo, mi esposa tiene más preparación en lo secular que yo. Amén. Entonces, hermano, le dijo, fueron las palabras textuales de mi suegro a mi esposa, y les dio estudio. Amén. Entonces, hermano, yo siempre digo, ¿verdad? Desde el antiguo tiempo, en Babel, cuando empezaron a construir la torre y querer llegar hasta allá arriba, empezamos a ver, hermanos, que aquellos tipos tenían conocimiento, sabían lo que estaban haciendo. A ver, sabían lo que estaban haciendo. Por eso entendemos que los saumerios, la historia cuenta que los saumerios escribieron en arcilla, en trozos de arcilla, los escribían y después lo metían, lo cocinaban en horno, y esa parte de la historia todavía usted lo puede indagar y conocer que ellos escribieron. A ver, en el capítulo 7 del libro de Hechos, su verso 21 y 22, nos habla Esteban narrando, aleluya, parte de la historia. Nos habla de Moisés. Vamos a ir a Hechos para que usted, aleluya, tenga ese conocimiento. Y dice el verso 21, después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Moisés, el que se ve en el capítulo 4, si no estoy mal, del libro de Éxodo, él dice, yo soy tartamudo, no soy muy bueno para hablar. Ese Moisés, como lo describe Esteban, era poderoso en palabras. No era el tartamudo, no era aquel que no conocía nada, conocía bastante. Fue instruido en toda la sabiduría egipcia. Entonces la educación vale mucho. Entre más usted conozca, yo siempre digo, entre más usted conozca, aleluya, sabe más. Y debemos de saberlo y debemos de instruirnos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 12 y 13 del libro de Efesios está hablando, aleluya, de una educación que no, aleluya, como cristiano, no nos debemos de quedar ahí nada más? Lo que pasa como cristianos es de que a veces nos acomodamos. Escuche bien, a veces nos acomodamos, a veces se nos hace muy aburrido indagar, a veces se nos hace muy aburrido leer. Amén. Leer. La parte, hermano, del altiplano, una parte del altiplano de mi país, donde salen, hermanos, muchos doctores, muchos licenciados, muchos abogados, es catalogada la segunda ciudad de la ciudad de Guatemala. Es un pueblo muy culto, muy hecho, aleluya, a ese estudio. Hermano, es diferente, que yo siempre pongo, aleluya, nuestro departamento, aquí le llaman estado. Nosotros somos muy dados a que al vulgo, muy dados a la mala palabra, somos muy dados que al vaguismo. Escuche bien, al vaguismo, a lo vago, ¿me entiende? A lo que mañana, lo que sale. Y no tenemos claro, no tenemos un enfoque a qué queremos llegar, a qué punto queremos llegar. Hasta hoy en día, aleluya, yo le digo, si yo puedo llenar la librera que tengo y comprar libros, lo debo de hacer, porque es muy favorable, porque entre más, aleluya, estudio, siempre voy a encontrar algo que hacer. Amén. Entonces, hermano, el apóstol Pablo le dice aquí a los de Éfeso, a fin de capacitar.
Le digo que Dios no ha dejado sin capacitación a nadie. El hecho de que usted no quiere tener capacitación, ese es su problema. Es muy su problema. Pero a fin de capacitar, Dios ha dejado, aleluya, desde el principio la capacitación. Usted quiere oír algo. ¿Cómo era educado el pueblo judío? Hermano, la educación en el pueblo judío, el pueblo hebreo, comprende o comprendía de la transmisión de los dogmas y principios y leyes dadas a ellos, o leyes religiosas del judaísmo. Ejemplo de eso, Pablo venía ¿de qué? Del judaísmo. Amén. O conocidos como el pueblo del libro. Los judíos valoran la educación y el valor de la educación está fuertemente arraigada en la cultura judía. Escuchen. La educación está fuertemente arraigada en la cultura judía. El único pueblo que por 2000 años sacado, aleluya, de su pueblo desarraigado, nunca perdió su cultura, nunca perdió su lengua, su idioma. Nunca lo pierden, nunca pierden, aleluya, los principios que son establecidos. A ellos dijeron, hey, no se pueden casar con gentiles, ellos guardan eso. Mayormente los judíos ortodoxos, los más radicales, ellos no pueden convivir, hasta el día de hoy, no pueden convivir con gentiles. Tienen marcados ciertos principios, ciertas reglas. Yo les siempre he dicho, nosotros somos una ensalada rusa, ¿verdad? Pero la cultura de ellos ha sobrevivido por miles de años. ¿Por qué qué? Porque está arraigado en el corazón de ellos. Por eso ellos valoran la educación. El niño aquí dice, yo no hablo español. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pero de padres ¿qué? De padres con apellidos hispanos. ¿Sí? Con padres. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una definición clara en el cristiano o en el hispano. Es el hispano o la persona, aleluya, como nosotros, siempre tiene una mente, un nivel bajo en mente. No tiene una autoestima alto, elevado, no, su autoestima está bajo. Él cree que es muy poca cosa. El judío a donde va, él está hablando su lengua. El judío a donde está, él está hablando su lengua. Él está hablando en su idioma con los otros. No se avergüenza. ¿Sí me entiende? No se avergüenza. Nosotros hablamos de que en Guatemala el vos, ¿verdad? Vos. Y a veces por la burla que nos hacen, oh, ahí viene el vos, nosotros dejamos de hablar así, ¿verdad? Hermanos, desde el principio, desde que nos, aleluya, empezamos hablando estas primeras palabras en casa, vos, mucha, mira aquello, mira, ¿verdad? Sí pues, ¿verdad? Cabal, las palabras esas, ¿verdad? Y parte, aleluya, sin temor a equivocar, parte, aleluya, de Centroamérica casi tiene las mismas cosas casi que hablamos. Pero por vergüenza que perdemos. Hasta el frijol dejamos de comer. Nos vemos a los cheeseburgers, ¿verdad? Pero ahora ve, ¿por qué hablo del pueblo? Porque nunca perdieron su cultura. Nunca perdieron, aleluya. Cuando hablamos de cultura, todo, aleluya, lo que se hace en un pueblo, la idiosincrasia de un pueblo. Entonces ellos nunca perdieron eso. Les dijeron, no van a comer marrano, no comen marrano. No van a comer ciertos tipos de pescado. No van a comer eso y punto y aparte, y no se lo comen. Cultura. ¿Ven? Ahora bien, tienen bien arraigado, hermano. Ellos tienen bien arraigado la cultura. El judaísmo pone un gran énfasis en el estudio de la Torá. Desde los primeros días del estudio, hermano, de los primeros días, ellos le ponen un gran empeño. El judaísmo ha priorizado la educación desde sus inicios. Hermanos,
cuando vemos al tipo Abraham en la Biblia, pero también entendemos, aleluya, cosas de él, cosas que él hizo, aleluya, en su educación que quizás había tenido de sus padres, el temor primero a Dios, la forma de conducirse, la forma de respetar. Ahora bien, educación, el significado de educación, que es saber, conocer, ser fino, ser respetuoso. Ser respetuoso. Ahora bien, mire hermano, cuando vemos en la Biblia, en Génesis, y encontramos a Abraham viendo y mirando la vida de este tipo, cómo instruye a su hijo, ¿verdad? A Isaac, que le quedó, lo instruye bien. Pero hermano, tomemos en serio tanto la educación y las instrucciones de la palabra de Dios, que es encargada en la Biblia. Hermano, en Deuteronomios capítulo 6, versos 6 al 9, escuche bien: imprímelas a tus hijos, recítalas cuando te quedes en casa y cuando estás afuera, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas como señal en tu mano y que te sirvan como símbolo en tu frente. Inscríbelas en los postes de tu casa y de tus puertas. Usted lo va a encontrar en Deuteronomios capítulo 6, verso 9. El Señor los escribe. Entonces, ese pueblo tenía una educación. Cuando dice escríbelos, no está hablando con gente analfabetas. Cuando decimos analfabetas, es personas que carecen de educación, carecen de lectura, carecen, hermano, de conocimientos, no conocen nada. Conocen lo malo, pero no conocen lo bien. ¿Ok? Entonces podemos decir, hermano, entonces Dios le dice, hey, los inscribes. Se aconseja, hermano, aleluya, que busquen las instrucciones de sus padres. Los niños que busquen, los jóvenes que busquen las instrucciones de su padre. Amén. Acuérdate de los días antiguos, le dice el Señor. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Deuteronomios capítulo 32, verso 7. El libro de Proverbios, hermanos, también contiene muchos versículos relacionados con la educación. Hijo mío, no olvides mi enseñanza, sino que tu mente retenga mis mandamientos, porque ellos te darán largura de días y años de vida y bienestar. Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2. Hermano, por eso, hermano, la educación es bastante bien. La educación debe, aleluya, de incentivarse en las generaciones o en los niños que vienen. Y esos niños, aleluya, tienen que incentivar a sus hijos para la educación. Lo que hoy está careciendo. Te digo, ¿verdad? Que si ponen a ciertos lugares alrededor del mundo con ciertos países civilizados, con países que podamos decir que son de primer mundo, a veces la educación en países de primer mundo no está a la altura de los países de tercer mundo. Usted le voy a decir una cosa: aquí dicen que el niño no se debe traumar, por eso que de aquí hasta, no sé si hasta el 8º grado lo pasan porque lo pasan. Le he dicho eso, ¿no? Allá en mi pueblo, aleluya, nosotros rogándole ahí, hermano, a Dios que pasaban, que dijera ahí en el papel promovido, va a pasar a 2º año. Eso no traumaba. Eso hacía que uno agarrara más valor para estudiar. Uno tenía que ponerle más empeño. ¿Amén? Ok, hermano, entonces por eso podemos ver. Mire, en el año 75 antes de Cristo, un hombre llamado Yeshua ben Gamla, y en el 64 después de Cristo, la educación de niños mayores y hombres, hermano, era necesario. Escuche bien, era necesario. Mire, según Judá en Temá, a los 5 años se alcanza la edad para estudiar. Escuche bien, qué importante es esto, el dato que le voy a dar. A los 5 años, en la tradición judía, a los 5 años se alcanza la edad para estudiar la Mikra, o los 10 para estudiar, bueno, los 10 para estudiar la Mishnah, a los 13 para cumplir, hermano, para estudiar el Talmud. La palabra que nombré al principio, la Mikra, se refiere a la Torah escrita,
los 5 años al niño lo tiene que poner eso, a estudiar. La Mishá, la segunda palabra que dije, se llama la Torah oral. Escuchen, la escrita y la oral, recitar, tal como lo dice lo que leímos Deuteronomios capítulo 6, 6 al 9, ¿verdad? Versos 6 al 9. Ok. Otra de las cosas, la Torah oral complementaria, las leyes concisas y precisas que dictan cómo se cumplen los mandamientos de la Torah escrita. El Talmud se refiere a la comprensión de la unidad de la ley oral y escrita y a la contemplación de las leyes. Por eso digo que al niño, un niño judío a los 13 años ya debe de saber bien la Torah. Es educación para él. Amén. Entonces, hermano, pero quiero hablarle más de lo que nosotros como cristianos debemos de hacerlo. La Biblia nos explica y nos da detalles y nos da, hermanos, siempre referencia a una buena educación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: hey, hay una fe que reposó primero sobre tu abuela y sobre tu madre, y estoy seguro que en ti está esa educación que tenía Timoteo. Era muy necesario que el apóstol Pablo lo hiciera reflejar. ¿Para qué? Para los cristianos de hoy en día. Amén. A nosotros se nos ha catalogado como iglesia que es mucha teología lo que damos, que es mucha palabra lo que damos. Yo siempre he dicho, si la palabra de Dios no lo cambia, ¿qué más lo va a cambiar? Si la palabra de Dios no cambia al individuo, ¿qué más lo va a cambiar? Por eso que está empeñado la iglesia a enseñarle, a educarlo, aún, aleluya, ante toda adversidad y aunque nos dijeran, aleluya, que debemos de dejar de hablar, no vamos a dejar de hablar, porque en la educación de la palabra, en la palabra del Señor, vamos a sobresalir. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, ahí donde estamos, a fin de capacitar a los santos. Venimos de una manera vana, vaga de vivir. No traemos conocimiento de nada. Venimos a caer en una escuela de aprendizaje, a caer en una iglesia, en un templo, en la congregación, aleluya, de los redimidos. Y los que saben, aleluya, de la palabra del Señor, es lo que deben de enseñar. Porque si no, hermano, la fe de muchos se desvanece. Se desvanece. Es lamentable ver casi el 70%, aleluya, de las iglesias no tienen, aleluya, fundamento en la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando usted se acuerda, cuando el hermano Dios dijo, como los reformadores, hermano, tienen una forma de estudiar la Biblia. Inclusive puedo hablar de los adventistas, estudian la Biblia, hermano, fuertemente. Pero en muchas de las iglesias nomás es el brinco, la emoción, y la palabra de Dios no está en juego. La gente se puede gozar que en lo que es la alabanza y la adoración, en la palabra no se goza. Ciertos tiquicos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice en el libro de Hechos que alargó el mensaje el apóstol Pablo, y aquel le agarró sueño y se cayó porque estaba cerca de la ventana y se cayó desde allá arriba. En la predicación es donde nos cuesta a los predicadores mantener a la gente viva. Dale gloria a Dios, aleluya. No se enoje conmigo, aleluya. Nos cuesta. ¿Por tal de qué? Por tal de que la palabra del Señor entre en el corazón de cada uno. ¿Y es para qué? Para capacitar. Para capacitar. No quiero, hermano, ni queremos, aleluya, que hagan neófitos en medio de la congregación, ni que hagan alguien que carezca de educación cristiana.
que todos debemos de tener en cuenta, aleluya, que la palabra de Dios es lo que nos capacita. Había escuela de profetas en el pueblo de Israel. Escúchenme. La tribu de Leví fue encargada que para el sacerdocio, hermano, la tribu de Leví fue encargada ¿para qué? Para ministrar en la presencia del sacerdote. Tenía que dar a entender al pueblo que la ley y hacerle conocer al pueblo. Hoy en día somos llamados que obispos, aleluya, somos llamados a hablar la palabra del Señor. Somos mandados, como dijo el apóstol Pablo, somos embajadores ¿en qué? En cadenas. Somos enviados. Somos enviados a decirle a un pueblo que debe de tener una dedicación firme, aleluya, en la palabra del Señor. Es lamentable, yo miraba un reporte, aleluya, dice: ¿por qué Estados Unidos no puede liberar a Corea del Norte? Porque si acaso Corea del Norte quisiera tener un conflicto como hoy en día se ven, ¿verdad?, las amenazas. ¿Por qué Estados Unidos no puede, aleluya, y no quiere exterminar a Corea del Norte? ¿Sabe qué pasa con los norcoreanos? Casi su población completa no tiene conocimiento del mundo exterior. Otra de las cosas, la población de Norcorea está sumido bajo una dictadura que están adoctrinados nada más a alabar al dictador que tienen enfrente. ¿Saben qué le dicen? No, Corea del Norte es el mejor país para vivir. Y la gente así se la ha creído. Usted ve en partes, ¿verdad?, que nos han dado a conocer cómo la gente a la fuerza lo hacen estar feliz, que tienen que estar aplaudiendo a todo lo que diga el tipo aquel. Entonces Estados Unidos es por gusto. Es lamentable porque hay una nación, hay un pueblo que no conoce nada. ¿Cómo vamos a destruir un pueblo que no conoce nada? ¿Un pueblo de qué? De ignorantes, de analfabetas. Hermano, y eso es lo que yo cuando lo llevo así, es lo que el enemigo dice: ¿para qué vamos a destruir esta iglesia si muchos analfabetas no conocen, hablan de lo que no conocen? ¿Para qué? Entonces el enemigo no se empeña por venir y hacer estragos en una iglesia. Pero cuando un pueblo que está, hermano, lleno del conocimiento, de la educación del Señor, entonces el enemigo dice: ahí hay peligro, porque ese conocimiento lo pueden transmitir. Porque en ese conocimiento tú en el trabajo puedes dar a entender a alguien que está errado y decirle: así no dice la Biblia dice así, así no te debes de comportar. La Biblia nos marca, aleluya, cómo debemos de comportarnos. Amén. Es lo que pasa cuando un pueblo está educado, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Se escuche bien, para la obra. Es un ministerio grande y se requiere de ¿qué? De todos los que participan y los que han creído en Cristo Jesús. Por eso la gran comisión es que vayan y hablen y digan, anuncien. Amén. Hagan discípulos a las naciones y bautícenlo. Y digan después de que les ama, que guarden todas estas cosas que les ha sido enseñado. Así dice la Biblia, ¿no? Así dice. Pero si una iglesia no tiene la educación cristiana, va a hacer lo que quiere. Por eso es de que vemos que mucha gente en los altares, hermano, engañando a los que están sentados. Vemos muchos en los púlpitos como músicos y todos que nada más son emociones, aleluya, no es un corazón entregado. Pero una educación en la Biblia nos va a hacer entender, aleluya, cómo adorar y cómo reverenciar y cómo tener temor delante de un Dios soberano, porque lo conocemos, porque sabemos. Amén. Al fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
para edificar, aleluya. ¿Qué se entiende la palabra edificar? Para construir, para poner, hermano, cada quien pone un grano para que el cuerpo de Cristo sea edificado, ¿qué? En un fundamento fuerte. La educación, uno de los puntos es construir personas en un firmamento firme, asentados bien, que cuando vengan, aleluya, cualquier viento de doctrina, estén que fuertes. Por eso debemos de entender, hermano, como iglesia, debemos de tener que una educación sana. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El apóstol Pablo está hablando y se está refiriendo a una unidad completa. Entonces nos puede dar a entender que hay muchos aquí, y quizás nos pasó un día a nosotros, que no hemos llegado a una fe extrema. Porque hoy podemos decir que sí y mañana podemos decir que no. ¿Sí o no? Podemos decir que sí, podemos decir que no el día de mañana. Escúcheme unos datos que le voy a dar. Hermano, cuando el apóstol Pablo fue eliminada su educación antigua, por la que él dice, aleluya, que él era, ¿qué? Fariseo de fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. Esa era una educación que él tenía. Ahora cuando viene a Cristo, escuche bien. Aquel que en otro tiempo asolaba la iglesia, aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, aquel que tenía buena fama, aquel que tenía buen prestigio delante de los hombres, ahora se encuentra que tiene que tener una educación diferente. Es lo que debe de cambiar cada uno de los cristianos. Antes era borracho, antes eras mujeriego, antes era mal hablado, antes era acá, antes era allá. Ahora en día, que no te dé vergüenza, aleluya, que eres una nueva criatura. Hermano, miren lo que pasa. Desde Hechos capítulo 21, verso 27 hasta el fin del libro 28 y 31, podemos ver cosas, aleluya, en la educación de Pablo, en sus etapas del ministerio, frente a la multitud. Mire, escúcheme, el primer inciso es, frente a la multitud fanatizada en los patios del templo, donde se le proporciona a Pablo, el ex rabino perseguidor, su mayor oportunidad de testificar ante los judíos en Jerusalén, ratificándose en consecuencia de ella el rechazamiento de parte de estos, tanto a la persona del apóstol como a su mensaje. Separa, es la oportunidad. Un nuevo hombre en Cristo, una nueva criatura en Cristo, no va a desaprovechar que la oportunidad de decirle a los que le servía antes el mensaje real del evangelio. Eso es lo que debe ser un cristiano educado en la palabra del Señor. Los chistes que contaba, ahora puedes cambiarlo en versículos de la palabra del Señor y decir, hey, la Biblia dice esto. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero hay quienes ni orar pueden en su lonche, ¿verdad? Y no quieren, ¿por qué? Por vergüenza. Yo sé que aquí le vuelvo a repetir una vez más, si usted me lo ha escuchado, yo sé que aquí la palabra hermano en inglés es brother, ¿verdad? Y a muchos, ¿verdad? Porque esa palabra brother es como algo universal que se puede usar, que no da una identificación de quién eres. O brother, no, probablemente pueda ser su hermano, probablemente así le llama. Pero ¿qué cambia cuando dice hermanos, Dios lo bendiga? ¿Qué diferencia, no? Que lo encuentres en la market, que lo encuentres en la licor. Eso me salió, ¿verdad? Nadie va aquí a la licor, ¿verdad? No, pero que lo encuentres en la market y lo encuentres, Dios te bendiga, hermano. Que el joven o que la persona, ¿verdad? Hermano, tierna en el evangelio pueda decir, Dios lo bendiga. Amén. No muchos pueden hacer eso, pero es la oportunidad, como el apóstol Pablo, hermano, en los patios del templo, hermano, se le dio la oportunidad y empieza a hablar de lo que él en ese entonces creía. Otra de las cosas,
frente al Sanedrín. Ahí estaba la aristocracia religiosa y sacerdotal del pueblo escuchándolo. Pero él, aleluya, con el valor de la nueva educación. Mire qué importante es la educación. Habla y les dice realmente quién es él ya. Él era una persona antes, hoy es una persona nueva en Cristo. Ante el tribunal de los gobernadores Félix y Festo en Cesarea. Escuche bien. ¿Se acuerda que uno de ellos le dijo: casi me persuades para ser seguidor de Cristo? Pero aquel quería que le soltaran billete. Les digo a cada uno de ustedes, bueno, los hermanos ya casi se van a ir, el 14 se van los hermanos para Guatemala. Hermano, si usted va a Guatemala, va a México, va a El Salvador, a Honduras, hermano, si lo llega a parar la policía, ya no soborne. Ahí está dura la cosa, ¿eh? Porque entonces hay un corazón corrompido. Hombre, déjame ir para la obra del Señor, hombre, de aquí te van unos pesos. No, porque Festo es lo que trató de hacer con Pablo. A ver si me pasas algo ahí bajo la mano, bajo la mesa, y te voy a dejar libre. Pablo, no sé, si es de Dios voy a salir, si no es de Dios no salgo. ¿Entendieron, verdad? Los que, aleluya, los que viajan y los que van a México, El Salvador, Guatemala, si les para el policía, no les den de comer. A ver, llévense el ticket. Si hicieron, aleluya, hermano, algo malo, refiriéndome a lo que es lo del tránsito o esto o aquello, hermano, agarre el ticket. Fue como los predicadores, si hicieron, si verdad manejaron y no tienen la licencia allá, se puede en la iglesia, va a pagar el ticket, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero no soborne, porque si no regresamos a nuestra vieja manera de ser, maleducados. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Me decía un tipo a mí, me decía: mire, es que el gobierno de allá es acá y es acá. No, el gobierno no es esto tanto, que yo puedo decir que sí, corrupción y todo, pero los mayores corruptos somos nosotros. Me dice: ¿por qué? Me dice: porque usted cuando va a Guatemala, si lo para el policía, usted lo soborna. ¿Y quién fue el que empezó la corrupción? ¿El policía o usted? No, pues yo. Entonces no va a cambiar nadie, aumente, usted no cambia. Pero la educación, hermano, es importante. ¿Por qué? Escuche bien, en la educación antigua le decían al hijo: no vayas a tocar nada que no es tuyo. Nada de lo que no es tuyo. Si quieres algo, pídelo y te lo van a dar. Por eso en aquel entonces, en la etapa, ¿verdad?, de allá de los 70, 60, no se miraba ladronismo. Tal vez sabían allá por lo lejos, pero no se miraba como hoy. Hoy, hermano, hasta las sombras se lo quieren robar a uno, ¿verdad? Nada de lo que no es tuyo vayas a tocar, hermano, ni por una aguja, ni por un centavo, ni por una fruta. Se metía la gente. Pero ahora en día, por eso nosotros debemos tener una buena educación. Antes se respetaba. ¿Dónde se perdió el respeto? Hoy lo que llamamos nosotros respeto no es respeto. ¿A dónde se perdió el respeto? Por falta de educación. Y según nosotros tenemos una educación avanzada. La Biblia no ha cambiado. La Biblia le dice al hijo: oye, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos hijos, aleluya, honran a su padre? Según, levante la mano, aleluya, los que honran a su padre y a su madre. Van nosotros, arrepiéntense, por favor. Aleluya. Honrar es quererlos, honrar es, aleluya, darles, aleluya, aunque hayan sido los malos padres, hermano, deberíamos de darles. Nunca falte, aleluya, ahí algo para la viejita, para el viejito, invítelos a comer, háganles una carne asada, hermano. Eso es gratificante. Amén. Si no está aquí, mándele, aleluya, aunque sea unos 20 pesos. Mándeselos. Y ve a disfrutar, vieja. Y si usted es muy acá de que no cree en los chocolates, las flores, mándele, aleluya.
Pero eso es muy importante. Pero ¿dónde se perdió la educación? ¿Dónde? Nuestros hijos hoy no nos respetan como deben de respetarnos. Ya parece que un bulto está enfrente de ellos. Entran a casa. ¿Sí? Al viejito que va en la calle casi lo quieren sacar del camino, ¿verdad? Y antes no, antes que pase, a mí venía un señor ya de edad grande, pase. Hasta inclusive me han contado, se reverenciaba al Señor. Esa generación vivió mucho. Esa generación fue de largo, pero ahora en día no. Pero se ha perdido eso. ¿Por qué? Se ha perdido la educación esencial, los principios en la Biblia. Si usted va a Levíticos, usted va a encontrar leyes que hasta el día de hoy se deben de cumplir. Amén. Pero se han dejado de cumplir. ¿Por qué? Por falta de educación. Dice el libro de Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, le faltó educación. Hoy el padre se ríe de las travesuras que hace el hijo. Antes, hermanos, se gozaba el padre porque el hijo recitaba, aleluya, la palabra, la Torá en casa. Se gozaba. Oye, cualquier travesura del niño, aunque sea mala, nosotros nos reímos, nos causa gracia. Mira, el niño me tiró un terrón en la cara y casi me lo parte, pero mira qué listo es. Así le decimos, ¿no? Mira qué listo es. Antes eso, hermano, era de muerte. ¿Sí me entiende? Le digo esto, ¿por qué? Porque se ha perdido la educación. ¿Por qué? Porque, hermano, hemos dejado lo de la palabra del Señor. Hermano, una de las cosas muy importantes es esto, lo que le estoy hablando del apóstol Pablo. Ante el rey Herodes, la otra es ante el rey Herodes Agripa II, acompañado de importantes elementos de la aristocracia de Israel. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad, cuando iba a ser juzgado. Herodes iba acompañado, o Agripa II iba acompañado, aleluya, de la aristocracia, de los más altos niveles de la sociedad, sacerdotes. Hermano, Pablo no desaprovechó. Miedo que tenemos a veces hoy. Miedo que nos da a mostrar nuestra fe, nuestra educación cristiana ante gente importante. No le hables así porque puedes perder el negocio. No le hables así porque eres un doctor. No le hables así porque eres un abogado. Ese abogado, ese doctor debe de conocer quién es Cristo y debe de conocer tu educación cristiana. Que tú eres un hijo de Dios. Qué importante que ellos quieren conocer, aleluya, cuál es tu educación cristiana y tú no la quieres mostrar. Me acuerdo de un tipo, le voy a decir una cosa, yo estoy hablando, doctores, hasta drogadictos. Me acuerdo un día en la casa de un tipo, hermano, a nosotros conversando de la palabra del Señor, dialogando de la palabra del Señor, y aquel tipo que vivíamos ahí rentando con él, aquel tipo sale llorando. Por eso es muy importante, aleluya, y no es de que nosotros lo tengamos todo y no me quiero subir el cuello, no, tengo errores. Aquel tipo sale llorando y dice: yo veo que ustedes están felices. ¿Qué es lo que ustedes? Yo me encuentro atado, encadenado. Yo estoy viviendo esta vida. Yo quiero saber qué es. Yo me he leído la Biblia 3 veces de pasta a pasta. Escuche bien. Él había leído la Biblia 3 veces de pasta. Amaba la Biblia, pero era un drogadicto. Pero tenía un buen trabajo, tenía buenos ahorros, tenía buenas visiones el tipo ese. Decía: yo leí la Biblia 3 veces. Le dijimos: nosotros, lo único que tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo. Es lo único que te falta, entregar tu vida a Cristo. Hasta yo le voy a decir una cosa: no es el traje que hace al monje, pero sí lo identifica, dicen por ahí. No es el traje, pero la forma de vestir de un cristiano debe ser, hermano, de acuerdo a la Biblia, con modestia, como se vestían aquellas santas mujeres, como lo hacían.
La forma de vestir de un cristiano, de una cristiana, debe de marcar su educación en la palabra de Dios. Yo veo gente, aleluya, viniendo vestida y uno dice, esa persona se ve que tiene temor de Dios, porque no venden lo que no tienen que vender. ¿Sí? No deben de vender lo que no tienen que vender. No deben de exhibirse. No son, hermanos, un trofeo para exhibirse allá afuera. Hablo a los hermanos y a las hermanas. No van a querer a las hermanas el pastor ya otra vez en eso. No vista apretado, se le ve la barriga. Hablando con los hombres, parecen salchichas, ¿verdad? Y las mujeres, hermanos, no deben de vestir apretadas. Deben de tener un decoro para vestirse. Si tienen esposo, aleluya, hermanos, son de su esposo. Amén. Son de su esposo. No alboroten el avispero, que aquí no solo santos hay. ¿Estamos? Aquí no solo santos hay. Si puede traer la falda abajo de la rueda, tráigala. Amén. Y no estoy poniendo normas de vestimenta de ninguna manera. No estoy cayendo en un dogmatismo de decir ella así. No. Quiero que usted me comprenda. Quiero que usted me entienda que nuestra educación nos tiene que marcar la diferencia. Lo que conocemos, lo que sabemos por medio de la palabra de Dios debe de marcar la diferencia. Está convertido, hermano, pero viene vestido hasta, hermano, necesita, aleluya, deschamucarlo, ¿verdad? Hermano, debemos de, la forma de vestirlo debe de tener en cuenta, hermano, la educación muchas veces. Le digo una vez, no estoy marcando parámetros paralelos o conducta o diciendo así se tienen que vestir, de ninguna manera. Mi deber es predicar la palabra del Señor, mi deber es decirle, aleluya, lo que dice la palabra, pero deben de vestirse que con modestia. Amén. Los hombres, aleluya, no vengan con peinado, ¿verdad? De ninguna manera. No sé, no le voy a decir, se me iba a salir, ¿verdad? Pero ya pequé. No se pinte el pelo de arcoíris y que venga el hombre, ¿verdad? De ninguna manera. Venga a la casa de Dios, aleluya, sabiendo. Y eso no va para los que llegaron a visitarnos y van a decir, no. Si usted no se ha convertido al Señor, yo lo comprendo, yo lo entiendo. Esto es para gente, aleluya, que ya se convirtió. Para los que llegaron a visitarnos ya es su primer día, hey, usted me disculpa, yo le pido disculpa. Y no me estoy refiriendo al tinte que trae la mujer cristiana. No me estoy refiriendo a ese tinte. Me estoy refiriendo a un tinte, aleluya, que ya en aquellos grupos de ideología de género se está marcando muy duro. ¿Okay? Entonces usted tranquilícese con su tinte que trae. Se ve preciosa. Dios lo bendiga, aleluya. No tenga pena, amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. El apóstol Pablo en su educación cristiana en medio de las, hermanos, de las tormentas, de las circunstancias del viaje a Roma, frente a una tripulación de pasajeros del barco a donde iba navegando, hermano, ¿qué mostró? Mostró su educación que tenía en Cristo. Por los habitantes de qué, ¿cómo se llamaba? De Malta. Le dice a los tripulantes, le dice a los guardias que lo llevaban, hey, nadie va a aparecer. Es necesario que ustedes coman, ya llevamos días y que no hemos comido. Pero el Señor me ha dicho, su ángel me ha dicho, nadie va a perecer. Se van a perder las cosas, pero ninguno va a perecer. Qué importante, hermano, tener una educación, aleluya, cuando tú puedas alentar a otro. Qué bueno es encontrar hermanos en la iglesia que estén alentando a otros hermanos, no que lo estén, hermano, apachurrando.
en los problemas que viven, en las circunstancias que pasan, un hermano puede acercarse, hermano, fíjate que el Señor está contigo. El Señor, si tú supieras, me ha sacado a mí de muchas cosas, y lo mismo que ha hecho conmigo, ha hecho con los desde antiguo tiempo, lo ha hecho, lo mismo va a hacer contigo. Que nuestras palabras sean sazonadas para decirle a la persona. A veces queremos convertir al caído, a veces queremos convertir al que no conoce de Cristo. Lo queremos, es que no te vas a ir al infierno. No, enséñale primero el camino a Cristo. Enséñale primero el camino a Cristo. Me llamó mucho la atención, aleluya, que a un hermano un día contó aquí que su vecino se le había metido a la yarda. Escúcheme qué testimonio. Se le había metido a la yarda. Él salió de predicar, o él salió de la casa del Señor, él llegó a su casa, aleluya, y ve a su vecina con el pum, 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 y con su yarda, ¿verdad? Los carros sobre su yarda, haciendo un relajo. Y nadie quiere que se le meten a la yarda, nadie quiere que se le meten a la casa. Él dice, yo voy a hacer. Pues yo no quiero poner palabras, no quiero ser un teléfono malo, ¿verdad? Que se llene de cosas. Pero según él, resumido, él se enojó. Pero después recapacita. Dice, al otro día, ¿verdad? Al otro día tal, o cuando se dio la oportunidad, habló con él, pero no habló con aquella ira. ¿Por qué? Porque hay educación cristiana en él. Se arreglan las cosas que civilizadamente. Es lo que la Biblia vino a hacer, a civilizar que nuestra vida. Antes éramos ¿qué? Disculpe la expresión, éramos unos animales. ¿Usted qué piensa que peleándose en la calle es de gente normal? Eso es de salvajes, es de animal. Eso es lo que éramos antes. Pero cuando viene la educación a nuestra vida, ¿qué? Ya no lo debo de hacer. Entonces se llegó la oportunidad. Él le fue las palabras, le dice al vecino, mire esto, aquello. El vecino comprende, el vecino se disculpe. ¿Qué es lo que lleva una educación cristiana? No al confrontamiento, sino a la reflexión. Qué importante es tener. Por eso, aleluya, cuando hay educación en la casa, los pleitos no llegan a los sartenazos, sino se llega a la comprensión y a una reflexión. Hemos pecado, hemos fallado, porque no es lo que nos marca la palabra del Señor. Eso es tener educación cristiana. Educados. ¿Cuántos creen ustedes? Cuando hablamos de educados, vemos, ¿verdad? En el mundo secular vemos doctores, ingenieros, abogados, arquitectos, infinidad de profesiones. Personas educadas, personas con ética. Hermano, llegan a tu casa y se quedan parados en la puerta. Si tú le dices que entre, van a entrar. Si tú le dices que se sienten, se van a sentar. Y te muestras que dan a demostrar que tú eres el dueño de la casa, no que son ellos. ¿Sí me entiendes? Pasa que en parientes y en todos. Por eso usted tiene parientes, usted no va a llegar a la casa de aunque sea su hermano, aunque sea de su hermana, usted, ay, entrémonos. No. No sé, debe tener que educación. ¿Sí me entiende? ¿Le cayó a alguien? Dele gloria a Dios, aleluya. Es la casa del suegro, entremos al fin y al cabo. No, Señor. Tiene que tener que educación. Es lo que le enseñan, que lo enseñan los educadores de allá en lo secular. Pide permiso, respeta, saluda, mírale a los ojos para que pueda confiar en ti. ¿Sí? ¿Qué no nos ha enseñado la Biblia? Educación. Siéntese, ¿quiere un vaso de agua? La educación. Le doy un vaso de agua, un vaso de jugo. Decía una señora allá, le doy chocolate, arroz en leche, y le sacaba una lista. No sé si había en casa, pero ella le sacaba todo eso. Es que ética es educación. A ver, respete a la persona que le va a hacer un servicio. Por ejemplo, el de la basura.
respételo. Dicen, mire hermano, tantas cosas que debemos de estar educados en todo. Usted ha visto los botes de la basura, le dice arriba, en la tapa de arriba, dice, hay una flecha que dice, tiene que salir a la calle. Esto usted lo tiene que sacar a la calle. No es deber del tipo aquel que va a recoger su basura, ir hasta al bote que está pegado a su casa, sacar. No, usted lo debe hacer. Ahí marca, en la tapa dice, sácalo a la calle. Ahí está la flecha, a la calle. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? La mala. No me llevaron mi basura, infelices de acá y de allá. El tipo no tiene que meterse a su casa. Escuche, educación. Amén. Eso es lo que debemos de hacer como iglesia del Señor. Por eso, aleluya. El otro dice, frente a la colonia judía en Roma, delante del tribunal de César. Escuchen, pasa a un juzgado. Hermano, yo siempre he dicho, la vez pasada me paró el policía. ¿Qué le voy a decir a aquel? ¿A que me ponga a alegar con él? Había un tipo que estaba cerca de mí y dijo, que no sé qué. Pues él tenía licencia, ¿verdad? Él tenía todo y dice, esto lo voy a hacer y esto. Y yo nomás me le quedo viendo. No te da valor. Te da valor más la educación. Dale gracias a Dios, Señor, bendícelo. Señor, que el ticket sea de 300 para arriba. Entonces me para el tipo, le digo, mira, no traes aseguranza, la troca. Le dije, yo quise poner excusa, le dije, no, quise poner excusa que la troca apenas la había sacado del taller y que no sé qué. No, eso no vale. Está marcado, hay límites marcados, hay cosas marcadas en que nosotros debemos de educadamente, hermano, tenemos que saberlo. ¿Qué le digo? Gracias. Delante del juez tuve que callar. Delante del juez, aleluya, me dijo el juez todo lo que tenía y lo que venía y me dijo, ¿quieres apelar? No sé lo que me quiero decir de aquí. Hermano, el apóstol Pablo, un hombre del Señor, frente a César, el actual, ¿verdad? De aquel entonces, en ese entonces, él era el que gobernaba. Había dos autoridades ahí, había una autoridad del Señor y una autoridad del mundo. Un emperador y un hombre de Dios, que era respaldado por el Señor en todo. El apóstol Pablo era respaldado en el Señor en todo, en todo. Y él con mucha autoridad se podía parar enfrente de César y decir, te reprendo en el nombre del Señor y muérete aquí. Pero no, cuando se tiene educación, hermano, no porque seas hijo de Dios no van a decir malas palabras delante de ti, lo van a decir. Y a veces no lo van a decir. Y no te creas por eso. ¿Ya viste que yo soy hija de Dios y no pudo? No. Gracias a Dios que no lo dijo esa vez. Pero el apóstol Pablo delante de César, él que muestra su educación, muestra lo que ha aprendido. Muchas las veces, aleluya, dice Santiago, seamos que pronto para qué, tardo que qué, y tardo para qué, en airarnos. Amén. Es más importante escuchar que el hablar. Dijo el apóstol Pablo, prefiero hablar 5 palabras, dice, ¿verdad? Con entendimiento que 1000 que dice sin entendimiento. Educación. Otros debo de hablar poco y que se me entienda bien, que hablar mucho y que no se me entienda nada. Eso es educación. Eso no lo marca también. Por eso yo le quiero decir, termino, aleluya, con esto de Efesios capítulo 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Busquemos la madurez en el Señor. Yo sé que a veces por cositas o nada mostramos nuestra inmadurez, mostramos nuestra falta de educación por cositas o nada.
que no van con nosotros. No debe de haber esa clase de gente entre la congregación de los justos. El apóstol Pablo está señalando que hay santos. Los santos deben de ser instruidos. Debemos demostrar nuestra educación como hijos de Dios, como hijos, aleluya, que fuimos redimidos, justificados. Todo lo que se aprende dentro de la iglesia nos va a servir. Estamos siendo formados para que un día, hermano, yo no sé si de aquí van a salir más pastores, yo no sé si de aquí van a salir una línea de qué, de 10, de 15 pastores, ¿verdad? Que después van a estar, aleluya, sobre la iglesia, que van a instruir al pueblo, maestros. El plan que tiene, aleluya, el plan que tiene la iglesia, aleluya, es crecer, hacer un edificio, no para lucir, no para fama, no, sino para instruir, que el día de mañana, aleluya, haya que gente con buena preparación, gente, aleluya, que esté enseñando, gente que esté, aleluya, dando, hermano, la palabra de Dios como es, instruyendo, educando a más personas. Porque en Grand Island, aleluya, de sus cuantos miles de habitantes hispanos que tienen, los queremos alcanzar para la gloria. Los queremos que alcanzar para la gloria. Y primeramente Dios, si Dios nos lo permite, vamos a llegar a ese punto y que usted sea educado y sea un educador